Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es jueves y estamos ya a 4 del mes de marzo del año 2021, el mes número 3 del año, ya está avanzando vertiginosamente. Aquí estamos entonces para nuestro compromiso del día de hoy. Recordamos, como siempre, que salimos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país. También en simultáneo lanaciondominicana.tv y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos también el contenido en La Nación en nuestras redes sociales. Así que aquí estamos y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar, como dijimos ayer, con un gran dominicano que se ha destacado de manera visible en Nueva York. Es Fernando Aquino, que es primeramente periodista. Y después de periodista viene todo lo demás. Hay una bullita por ahí. Fernando es un nativo de Monteplata, la provincia de Monteplata. Ejerció el periodismo aquí antes de emigrar a Nueva York. Y allá en Nueva York ejerció el periodismo bastante intenso en el diario La Prensa, el principal diario en español de la costa noreste de los Estados Unidos. Y también ha trabajado en gobierno, es docente universitario, es, ¿cómo se llama? Es politólogo. Y está ahora metido en un proyecto propio, un proyecto de aspiración al Consejo Municipal, o sea, lo que aquí es la sala capitular, aspira concejal por el distrito 14 de la ciudad de New York, distrito 14 que comprende parte del Bronx, donde vive Fernando. Ahí que vamos a hablar con Fernando. Leandro, ¿cómo tú estás? Activa el sonido. Activa el audio. Correctísimo. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En este día contamos a 4 de marzo del 2021, el tercer mes del año. Hoy cuando tendremos una entrevista interesante desde los Estados Unidos, la provincia más grande de la República Dominicana. Y además unas relaciones súper importantes con la diáspora dominicana en ese país. Pero en el país siguen las cosas bastante conflictivas. El brazo de la justicia, el Ministerio Público sigue su camino hacia adelante. Y él fue sometido a un interrogatorio de Antino Peña por varias horas. Y el debate sobre el muro de Haití, o el muro, digamos, la verja, que es lo mismo, pero es igual. ¿Tú crees que el brazo de la justicia con Antino Peña va a funcionar? Bueno, yo no sé si va a funcionar, yo estoy diciendo lo que está en el debate, y el deber nuestro como comunicadores es informar lo que está pasando y debatir. Claro, pero no hago juicio de valor sobre lo que no, pueda hacer. yo hice una pregunta.
Acuérdate que Ah, nosotros estamos analizando, nosotros ok. no estamos haciendo una labor una labor, ¿cómo se De llama? juzgar a nadie, ¿verdad que no? Porque no No, es comprender. una labor de relatar noticias que debemos ceñirnos a los hechos. Nosotros Claro. estamos opinando. Eh, No, yo creo que eso no pasa de ahí. ya. No es Ah, correcto lo de Andino. no, claro. Lo de Andino, San de Andino, todo el mundo. Claro. Lo que yo digo que no creo que pase de ahí. Eso fue lo Ah, que bueno. dije. No, No, yo, no. lo que pasa es que No, yo soy un hombre que me armo de la fe y siempre te lo he dicho. Yo tengo la fe de que se dé. Y empujar para que se dé, puro y simple. Contra todo. Tú sabes que yo siempre he acuñado la frase de la monjita aquí. No, sí, pero contra todo. dijeron a No es todos. cada que uno para acá y el otro para allí. Es a todas. Si es a todas, es a todos. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero te estoy diciendo que no creo que lo que publicaron ahí, que dio origen a la cancelación de Andino en su momento, y la acusación que le están haciendo de haberse apropiado 9.000 millones de pesos, eso no va a pasar de ahí, hermano. Oye, cree en mí, que nunca te he engañado. Bueno, yo lo que quisiera que pase, sobre todo que si él tiene alguna responsabilidad con eso, pero que pague por ello y sobre todo que pueda, que pueda ser objeto de devolver parte de sus bienes. Oye, Si es verdad, lo sometieron a la justicia, que creo que fue una organización privada que tiene la facultad de someterlo, cualquier individuo, después de que el Tribunal Constitucional habilitó a todos los ciudadanos sí. como probables querellantes o Que hubo gente acusadores. que quería quitar eso y entonces lo declaró inconstitucional, porque eso existía. Bueno, exactamente, porque eso fue que lo organizó. Claro, La cláusula ciudadana, o sea, que todos los ciudadanos pueden someter a la justicia a los funcionarios que se deben a toda la sociedad. Y a partir de ahí someten a Diandino por los papeles que presentó Alicia. Ahí no hay caso, como dicen en Estados Unidos. No hay caso ahí. Creen en mí. ya. Bueno, Ahí no hay caso. vamos a ver, vamos adelante. Lamentablemente, digo. Yo escuché mucho esa frase de un gran jurista dominicano o de un grupo de juristas por muchos años. En el caso de Van Inter, es que ahí no hay caso. Ahí no hay forma de que haya caso. Mire, y hubo caso y terminó de mala forma. Bueno, Pero bueno, está bien. Vamos a esperar. El muro hay que seguir esperando. Que no es un muro, ¿eh? No es un muro. Es una verja perimetral. O sea, primo hermano de un muro. bueno, y entonces, Es lo mismo. es lo mismo, pues es una verja. Y si la verja no va a impedir que cruce la gente, entonces ¿para qué hacemos la verja? Pero que al fin viene siendo lo mismo que el muro de Trump. Sí. Igual. Y que el muro que hay en Melilla. El muro más famoso fue derribado. Y hay una frase muy famosa que dice que los muros solamente sirven para derribarlos. El único El valor del muro, muro es cómo se derriba. el muro de Berlín. Es que los muros nunca se han suelto el asunto, las, ¿cómo te digo? A, La transferencia humana. Eso a, es una cosa. a Eso China la muralla. A China la muralla que tiene 5.000 años le sirvió para algo. pero tú sabes cuántos kilómetros de esa muralla. 5.000 kilómetros, pero le sirvió para algo. Le sirvió para contener las sistemáticas invasiones que sufrió China durante miles de años. Pero bien, vamos a cruzar el Atlántico. Ya tenemos a Fernando Aquino con nosotros. Entró primero que tú, Leandro, para que te conste. Pues igual que ayer, así fue ayer Rubén. Rubén estaba primero que tú ayer. Exactamente, sí. Rubén entró junto conmigo. Rubén entró primero. Bueno, está bien. Estamos empatados.
Sí. Fernando, buen día, Fernando. Buenos días, Nelson. Buenos días, Leandro. Un placer estar con ustedes. Allá me imagino que está un poco más calientito que aquí. Aquí todavía hace frío. Estamos ya ansiosos de que llegue la primavera. Hay un sol bueno aquí. Está fresco. ¿En cuánto está la temperatura ahora? Está en 21 aquí. Sí, sí. Aquí está la temperatura, creo que va a subir hasta 40 y algo, pero con mucho viento. Entonces eso hace que se sienta mucho más. Sí, pero 40 Celsius, 40 Fahrenheit son como, ¿cuánto? Como 12 Celsius. Sí, sí. Menos, menos. Menos de ahí. Sí, no, está frío, está bastante frío. Sí. Y sobre todo por el factor del viento, que es lo que complica la situación. Ah, que es un cuchillo. Sí. Fernando, tú nos abandonaste del periodismo. Cogiste otro camino, quizás más productivo, menos excitante que el periodismo, aunque la política también es excitante, pero el periodismo es un oficio bastante excitante. Para que le gusta, para que se siente periodista. Exactamente. Yo creo que hay una familiaridad entre ambos que es indiscutible, pero en realidad en mi caso yo siempre he sido un practicante de la lucha por la justicia social desde que era muchacho, ¿no? Desde que era estudiante en mi pueblo, allá en la provincia de Monteplata, en Sabana Grande de Boyá. Y yo creo que yo me hice periodista realmente en el movimiento estudiantil, porque yo tenía que escribir lo que nosotros le llamamos el editorial todos los días, bien pretencioso, ¿verdad? Allá en el liceo. Sí. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba ver a todo el mundo cuando llegaba al liceo leyendo lo que yo escribía. Ahí fue que comenzó realmente la chispa, pero fue motivada por la política, porque yo lo que estaba era realmente haciendo política, desde que estaba en el movimiento estudiantil, que estaba también muy conectado con el movimiento obrero allá en el pueblo. Yo vengo de una zona cañera y estábamos muy bien conectados con lo que era la lucha obrera de los cañeros allá en el pueblo. Entonces, siempre han estado esas dos vertientes de mi profesión. ¿Tú eres del FEFLAS? Sí, del Frente Estudiantil Flavio Suero, en Sabana Grande de Boyá. En Sabana Grande de Boyá, ahí había digamos, una legión importante de influencia del grupo Flavio Suero. Una célula había ahí. Sí, en esa región, yo conozco varios dirigentes importantes de esa región que aún siguen. Sí, claro. La vida. Fue una zona donde se produjeron muchos líderes juveniles, estudiantiles, y creo que eso tiene que ver con la vinculación que había ahí con eso, con el movimiento obrero, porque es una zona muy productiva. Era donde se llevaba toda la caña que se molía en Jaina, de esa zona. O sea, era la zona realmente más productiva de caña de azúcar. Sí. Yo pienso que eso generó ese movimiento obrero y ese movimiento político y esa lucha por la justicia social. De resistencia. Así es. Después que tú dejaste de ejercer el periodismo en Nueva York, ha llovido mucho, los periódicos han sufrido bastante por la aparición de las redes sociales, los medios digitales, la prensa escrita, la prensa impresa ha tenido cierto, un impacto importante ha recibido. Aunque tú no estás ejerciendo el periodismo, pero le das seguimiento como político y como periodista, eso nunca se pierde. El ejercicio actual del periodismo en Nueva York, particularmente, debe estar bastante complicado. Sí, definitivamente que ha disminuido el impacto de la prensa escrita enormemente por la diversificación que ha traído la Internet, porque la Internet le ha dado a la gente unas herramientas que le permiten tener acceso a mucho más medios informativos, ¿verdad? Desde su celular. Entonces eso ha tenido un impacto muy fuerte en los medios tradicionales, como en el caso del diario La Prensa, que era para lo que yo trabajaba, que ha tenido que adaptarse a la situación, tratando de convertirse cada vez más en un medio digital.
pero el impacto no es el mismo. Cuando yo trabajaba en el diario, yo me acuerdo que teníamos días que el diario vendía 80 y 90 mil copias de periódicos en papel en la ciudad de Nueva York, o sea, que es bastante para un medio hispano. Yo no sé en cuánto está ahora mismo, pero no es ni remotamente esa cantidad. Y entonces están ellos también en la competencia o sea, compitiendo con todo lo que hay allá afuera, compitiendo con Facebook, compitiendo con Twitter, compitiendo con los demás medios digitales que han surgido. O sea que, y en cierto sentido, eso es bueno. Yo pienso que la Internet ha traído muchas cosas buenas porque ha traído más oportunidades, ha traído más, uh, yo diría que ha nivelado el terreno, ¿verdad? Para que personas que no podían tener acceso a producir medios de comunicación la puedan producir. Y bueno, en donde estamos ahora mismo conversando es un ejemplo de eso. Pero al mismo tiempo ha traído un riesgo porque hay muchas personas que están produciendo noticias y produciendo opiniones y produciendo información sin tener las condiciones ni la base para hacer eso. O sea, entonces, eso ha producido también un riesgo de desinformación. O sea, estamos viviendo en la era de la desinformación. Y eso es una de las cosas que ha venido con la Internet. O sea, que han habido beneficios y también hemos tenido cuestiones negativas que han llegado con eso. Entonces, los medios de comunicación tradicionales han tenido que meterse en la competencia. Y, por ejemplo, el New York Times, si tú quieres tener el New York Times digitalmente, tiene que pagar un mínimo. Yo creo que estoy pagando como $10 mensuales para leer el New York Times. Y el diario también, estoy suscrito al diario, no sé cuánto es, creo que una suscripción del año completo me costó, no me acuerdo, como $40, algo así. Y no todo el mundo tiene el dinero o tiene la disposición, ¿verdad?, de estar informado por los medios que son profesionalmente elaborados para tú saber que la información que te está llegando es información verídica. Entonces, eso es una competencia muy fuerte porque la gente sencillamente va a su teléfono y todo le llega por Facebook, y lo llega por las plataformas a las que ellos están suscritos. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira, correcto, y por eso hay tanta desinformación, por eso ha habido tanta desinformación sobre la vacuna, por ejemplo. Bueno, cada vez que hay un fenómeno popular, hay tanta desinformación como información verídica. Y eso es un grave problema para la sociedad porque la gente está tomando decisiones en base muchas veces a informaciones falsas. Eso es así. Pero en la parte política eso tiene un impacto aún mayor porque, bueno, la información de que mira que la vacuna no produce los efectos que se dicen, que lo dice un Juan de los Palotes, que no tiene ninguna evidencia de nada. La gente lo ve y lo puede creer o no creer. Ahora, cuando son cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de gobierno, cuyas decisiones afectan a toda la colectividad, la desinformación es mucho más riesgosa. Por lo tanto, ahí la gente debe tener un poquito más de filtro, de por lo menos verificar varias fuentes antes de lanzar una supuesta información que es una mentira. O sea, ahí tenemos un riesgo latente. Sí. Y el riesgo es aún mayor porque la desinformación tiende a estar basada en las emociones. Acuérdate que estamos viviendo en la época de la posverdad, lo que quiere decir que la gente Así es. está más inclinada a dejarse influenciar por emociones que por la verdad. Y sobre todo cuando tú te gusta lo que esa está diciendo. Sí, el escándalo, a la gente le gusta el escándalo, o sea, a la gente le gusta. Ustedes no se acuerdan de la revista Suceso. Sí. No teníamos internet en esa época, ¿se acuerdan? Y sin embargo, se vendía como pan caliente esa revista porque introdujo un elemento tan dramático y tan gráfico y tan emotivo que a la gente le encanta eso. Y muchas veces. Pero ese era un doble crimen, eso era matar a las personas 2 veces. Era bueno, pero a la gente le gustaba. Insólito. Pero bueno. Naturalmente, ese tipo de publicaciones no prevalece. Ahí está Suceso, por ejemplo. Sí.
no al final prevalece. se cae porque la verdad al final se impone, pero a veces el impacto, o sea, los costos son muchos, son fuertes y pueden tomar tiempo. Pero la verdad siempre termina imponiéndose, pero eso puede tomar tiempo. Esa es la realidad. Así es, vamos a la pausa y cuando regresemos, Fernando, hablaremos del objetivo de la entrevista, que es cómo anda tu campaña para la municipalidad de la ciudad de Nueva York. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir conversando con Fernando Aquino desde New York. Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Seguimos aquí en Geopolítica conversando con Fernando Aquino desde Nueva York. Fernando, dime, bueno, yo conozco tu trayectoria en las funciones de gobierno, fuiste encargado de prensa de la gobernación, en la gestión de Robert, acuérdame, Robert. Yo estuve con David Patterson David Patterson, y también en tuviste el con Senado estatal. Cuando él estaba en la gobernación, no sé si te acuerdas, me había ido ya a trabajar con los Mets de Nueva York, donde yo fui director de desarrollo del mercado. Pero antes de eso estuve con David Patterson como portavoz y secretario de prensa de la mayoría. de la conferencia demócrata del Senado estatal. Y también tuviste en la Procuraduría General del Estado con... Tuve 10 años ahí, casi 10 años, como desde el 2011 hasta el 2019, hasta hace poco. Con Eric Schneiderman y después con Barbara Underwood, Eric Schneiderman y Leticia James, la que está ahora. Yo fui cuando ella entró como a los 6 meses, algo así, precisamente porque ya me estaba preparando para lanzarme al Consejo Municipal aquí por el Distrito 14 en el Bronx, y también porque estaba terminando mi doctorado en Ciencias Políticas y tenía esos 2 proyectos grandes en mente, que son 2 proyectos que todavía continúan. Estoy en la fase final de mi disertación doctoral ya para graduarme como doctor en Ciencias Políticas. Ok. Comunicación política. Ciencias Políticas. Ciencia política. Ciencia política. Ciencia política. Pero muy interesante. No solamente hay dominicanos que están allá y que hacen mandado y que hacen cosas, ¿no? Ni que tienen bodegas. No, se cae. No, Electorales, ¿verdad? No, la comunidad dominicana es muy emprendedora en todos los niveles. Bueno, en el sistema de CUNY hay más de 30, de CUNY, que es el sistema universitario de la ciudad, hay más de 30,000 estudiantes dominicanos, más de 30,000. Estamos hablando de que es una cantidad significativa de estudiantes. Y la comunidad es muy emprendedora. Bueno, en caso de las bodegas, como acabas de señalar, también es un sector muy, muy importante. Es una comunidad muy fajadora empresarial, porque las bodegas son una de las principales fuentes de vidas de algunas de nuestras comunidades. Emplean a muchas personas y mueven la economía alternativa, ¿verdad? Que nosotros hemos sido forzados a crear en estos vecindarios porque no tenemos acceso a las fuentes tradicionales del gobierno. Entonces hemos tenido que crear fuentes alternativas como la industria de las bodegas, la industria del taxi, por ejemplo, los supermercados, los salones de belleza, las barberías, etcétera, etcétera. La comunidad nuestra es una comunidad muy emprendedora, una comunidad que echa para adelante. Un sector de micro, pequeña y mediana empresa, como son, por ejemplo, las medianas empresas de los supermercados, esas cadenas que manejan los dominicanos, que aportan una enorme cantidad al producto norteamericano. Hablamos de la Asociación Nacional de Supermercados, debe andar por 75, 80 mil millones de dólares al año, que mueve.
Creo que sí. Bueno, estamos hablando de un movimiento económico de billones de dólares anualmente. Ya, Fernando. Y además una empleomanía enorme que tiene Bueno, Fernando, primero quiero abrir las puertas para. Yo me manejo en el mundo académico aquí también, sobre todo tengo un vínculo con la Universidad Estatal, quizá con la que tú tuviste algún vínculo de alguna manera, y me gustaría conectar eso un poco, a ver cómo se pueden hacer algunas cosas, ayudar. Y segundo, yo pasé por la UAS, yo no terminé la UAS porque yo estaba más ocupado en la UAS haciendo política. sí, me imagino que sí, pero no importa, ahora puedes aportar. Muy claro, inclusive hubo alguien que comenzamos una conversación de yo ir a hacer una ponencia sobre la movilización política dominicana en los Estados Unidos, allá a la UAS. Eso no se le dio seguimiento, pero yo he escrito, inclusive va a salir un libro ahora que está patrocinado por el Brill Institute, en donde yo escribí un artículo, un capítulo, el libro de 5 capítulos, precisamente sobre la latinidad y la política dominicana en Nueva York. La tesis mía doctoral es un estudio sobre lo que ha pasado con la comunidad dominicana políticamente en la ciudad de Nueva York en los últimos 30 años. Yo pienso que eso es algo que sería muy interesantísimo. Para la academia en la República Dominicana. O sea, que claro, con mucho gusto. Yo que me manejo en esa área, me gustaría entonces tener contacto contigo para ver cómo viabilizamos algunas cosas. Claro, y segundo, darle seguimiento a eso. Claro, interesante, me parece genial. Y segundo, ¿cómo está organizada la comunidad dominicana políticamente en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el impacto, cuál es el peso que tiene con relación a tu aspiración para aconsejar? Sí, mira, es una historia es una historia que se puede contar de diferentes maneras. Pienso que la comunidad dominicana ha sido muy exitosa en términos de elegir personas en un periodo determinado, ¿verdad? Hubo un periodo en el que elegimos a varias personas una detrás de la otra, a Guillermo Linares, de Fallá, José Peralta, que falleció hace poco, Sí. y Dani Rodríguez, Miguel Martínez, etcétera, etcétera. Y Nelson, que lo abandonó a ustedes ya. Y Nelson Encarnación, que se salió corriendo. Corriendo no. Huyendo, que es diferente. Sí. Mira, y yo creo que eso rejuvenece. Yo me voy a tener que ir porque tú te ves mejor, Nelson. No me digas. El frito conserva. ¿Dónde? Un tratamiento allá ¿Dónde guardan la carne? ¿Dónde guardan la carne? En la nevera porque se conserva, ¿verdad? Entonces, el frío conserva. Bueno, pero parece que tú tienes un buen aire acondicionado, entonces. Bueno. Gracias. Pues entonces, la comunidad dominicana, si tú la mides por ahí, o sea, en términos de ese periodo que hubo acelerado de ganar elecciones en ciertos lugares donde había muchos dominicanos, una demografía fuerte, ¿verdad? Porque eso es determinante para elegir personas. Podría decir que muy exitosa. Sin embargo, si tú lo comparas con lo que es el acceso al poder real, o sea, que es cómo se distribuyen los recursos, cómo el gobierno, ¿verdad?, atiende a las necesidades de una comunidad específica, podríamos decir que nosotros no estamos muy bien, sobre todo en el Bronx, que es donde más dominicanos viven en una jurisdicción fuera de la República Dominicana. Tenemos ya, de acuerdo a los últimos estimados, casi 400,000 dominicanos en el Bronx, pero es más de ahí. Pero está registrado. ¿Cómo? Está registrado allá en Estados Unidos eso. Personas, sí, de acuerdo al censo estoy hablando, pero el último censo no ha salido. O sea, cuando salga el último censo serán más. Sin embargo, nosotros no tenemos una representación política equivalente aquí en el Bronx. Sí. Y la comunidad tiene muchas necesidades. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que estamos un poco estancados en términos de representación política en el Bronx, en donde muchos dominicanos que vivían en Washington Heights tuvieron que salir huyendo de Washington Heights porque las rentas estaban insoportables. Entonces ahora estamos en el Bronx, y en el Bronx necesitamos definitivamente romper las barreras para obtener una representación política equivalente a nuestras necesidades y a nuestros números aquí en el Bronx. Entonces, partiendo de esa realidad de que tantos dominicanos
O sea, tu distrito tiene muchos dominicanos, pero a veces la dificultad está en que los dominicanos no se registran como votantes. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas Fíjate, primero para las primarias y después ya para el consejo? sí, sí. Las elecciones primarias son el 22 de junio y son las primarias en las que yo estoy participando del Partido Demócrata, que es el principal partido de esta área. Quien gane la primaria se puede prácticamente coronar como próximo concejal. Aunque hay unas elecciones generales, que es donde ya se vota finalmente por... Allá es por número, ¿verdad? No, no, por el nombre. Y en este caso estamos introduciendo una nueva forma de votar que se llama Ranked Choice Voting, que es como el voto rankeado, ¿verdad? O sea, tú puedes votar por 5 personas durante esas elecciones para un mismo cargo. Lo único que tú tienes que hacer es que tú lo vas a rankear Del 1 al 5. del 1 al 5, exacto. Por ejemplo, mi candidato número 1 es Fernando Aquino, ¿verdad? Entonces, los otros 5 candidatos, 4 candidatos, fulano de tal, tú le pones el 2, a fulano de tal le pones el 3, etcétera, etcétera. Los que tengan más votos de número 1 son los que van a salir. Sí, pero si ese candidato que tenga los votos del número 1 no llega al 50% más 1, entonces se cuentan los demás votos. ¿Okay? Entonces, primero le van a contar las opciones número 2, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que la persona alcance por encima del 50%. Es un método nuevo que se está practicando en algunas ciudades de los Estados Unidos y la idea es tratar de que la persona que salga electa sea realmente la persona que se quiere elegir. Porque el otro método es el método del pluralismo, ¿verdad? Que es el que saque un voto más ganó. Pero si hay, por ejemplo, 4 candidatos y solamente votaron 3,000 personas, tú vas a ganar con muy pocos votos. Entonces ahí en ese caso se podría decir que los 2 que perdieron, en ese caso hay 3 candidatos, podrían en determinado caso tener más votos que el que ganó. Lo que se está tratando es de resolver esa situación. Por eso es nuevo. Darle más legitimidad al candidato. Darle más legitimidad a la persona que salga electa, que vaya a representar al lugar, porque muchas más personas optaron por esa persona. ¿Cómo está la competencia en sentido general? Ya me di cuenta que dice que la gran competencia sería para ganar la primaria interna dentro del Partido Demócrata, Sí. Porque en el estado de New York, obviamente, no solamente en el Bronx, la influencia demócrata es bastante, digamos, pronunciada. Tiene una gran posibilidad de salir el que salga como candidato. Sobre todo en la ciudad de Nueva York, porque hay partes del estado que los republicanos son fuertes. ¿Cómo está la competencia entonces a nivel interno para lograr la postulación? La competencia se puede decir que es una buena contienda porque hay varios candidatos que son buenos. Yo pienso que los candidatos son buenos y los votantes van a tener que observar bien qué representa cada quien, ¿verdad? Para al final poder rankear sus opciones. Entonces, habemos 6 candidatos y yo pienso que todos son personas respetables. Al final, lo que hay que ver es lo que cada quien representa. Yo estoy claramente definido como la opción que representa la independencia, porque aquí hay algo, como tú bien dijiste, Leandro, el hecho de que hay prácticamente un solo partido en esta área dominando, entonces los buenos y los malos estamos dentro del partido. Entonces, es dentro del partido que hay que buscar quiénes son el problema, quiénes son los que han puesto el obstáculo para que las comunidades emergentes, no solamente como la comunidad dominicana, sino como la comunidad mexicana, los hondureños, muchos africanos que hay aquí en esta área que han llegado recientemente. Aquí también hay una gran comunidad puertorriqueña y una gran comunidad afroamericana. ¿Quiénes son los que no han puesto ese obstáculo dentro del mismo partido que nosotros no estamos desempeñando? ¿Verdad? Porque si hay un solo partido, pero hay un oficialismo aquí que trata de imponerse y reimponerse por décadas. Entonces, la candidatura mía claramente se ha definido como la candidatura que está tratando de darle
prioridad a una comunidad que nunca ha sido priorizada, porque los obstáculos alguien los está poniendo, y quienes están poniendo esos obstáculos muchas veces son del mismo partido. Entonces, la gente tendrá que pensar en eso. Sin embargo, yo pienso que los candidatos son personas, cada persona que es candidato piensa que trae un valor, ¿verdad?, al lugar donde se está candidateando, y yo respeto eso. Yo pienso que las personas van a tener que ser diligentes y ver cuál es la candidatura que más le conviene. Tú vas contra la maquinaria, porque la maquinaria en Nueva York, la maquinaria demócrata, me refiero a los dirigentes tradicionales, esta maquinaria tiene los juegos pesados. Ha habido muchos casos de gente que ha tenido potencial enorme para acceder a una candidatura o un cargo, y la maquinaria hace una maquinaria de verdad, es como si fuera un tractor, lo ha aplastado. Así es lamentable, es muy lamentable, pero yo pienso que la gente tiene el poder de decidir, y hay muchos casos en que la gente ha decidido, hay muchos casos en que la gente ha decidido y ha optado por lo mejor. La gente está despertando, entonces de eso se trata. Yo en realidad no represento los poderes tradicionales, y hasta cierto punto la gente tiene que entender también que muchos de esos poderes tradicionales son parte del problema. ¿Sí? Sí. La comunidad no están bien. Mira, aquí acaba de salir un reporte que es uno de los vecindarios. Se hizo un análisis sobre la pandemia, teniendo un impacto enorme, sobre todo en las comunidades afroamericanas y latinas, ¿verdad? Y las comunidades emergentes, inmigrantes recientes, personas de bajos salarios, etcétera. Se hizo un estudio sobre las personas que no han podido, que están atrasadas en el pago de su renta por motivo de la pandemia, porque muchas de las personas de nuestras comunidades están obligadas al trabajo cara a cara. ¿Okay? No tienen trabajos tradicionales como los trabajos del gobierno, por ejemplo, o trabajos en grandes corporaciones, etcétera, que pueden trabajar por Zoom, sino que tienen trabajo cara a cara en restaurantes, en bodegas, en taxis. Esas personas no pudieron trabajar durante mucho tiempo porque la pandemia se lo impidió, ¿verdad? Sí. Entonces esas personas se atrasaron en sus pagos porque muchos no pudieron. Bueno, los recursos del gobierno fueron limitados para los que calificaron, y para los que no calificaron, bueno, mucho peor. Esas personas, uno de los grupos mayores de esas personas que están atrasadas en su renta está aquí, precisamente en el distrito donde yo estoy aspirando, en las áreas de Morris Heights, en la University Heights. Entonces, eso te indica a ti que esta comunidad tiene una desventaja frente a otras comunidades. Estamos en una área donde hay más niños que asisten a la escuela pública cuyas familias son desamparadas, es decir, no tienen un hogar fijo para vivir. Y eso no es porque las familias sean viciosas ni nada por el estilo, sino porque muchas veces son familias que ganan muy poco. Sabe que la renta aquí en Nueva York es algo que vuelve loco a cualquiera. Realmente, el pago de la brutal. Tú lo sabes, ¿verdad, Nelson? Entonces, es una comunidad que tiene muchos problemas, y muchos de esos problemas tienen que ver con la falta de acceso al gobierno, con la falta de representación, con la falta de liderazgo real. ¿Ok? Si tratamos de, si seguimos reciclando, o sea, esa forma de gobernarnos, entonces vamos a durar mucho más tiempo en resolver los problemas, porque los problemas hay que empezar a enfrentarlo con un liderazgo nuevo, que es lo que yo estoy tratando de ofrecer aquí en el Bronx. Así es. Vamos rapidito a una pausa y venimos a completar esta interesante participación de Fernando Aquino aquí en Geopolítica. Venimos ahora. Seguimos conversando en el día de hoy con Fernando Aquino desde Nueva York. Fernando, decía fuera de cámara que hay 6 aspirantes. ¿Cuántos dominicanos hay? Todos somos dominicanos. Oh. Sí, es por la composición demográfica del distrito. Es un distrito que tiene más de un 70% latino, y de ese 70% la mayoría son dominicanos.
Entonces, se sobreentiende, mucha gente entiende que se le haría muy difícil a una persona de otra comunidad ganar esas elecciones por el gran número de dominicanos que existen. Entonces, todos los candidatos son dominicanos, ¿no? Qué bueno, una ventaja adelantada ya. Bueno, y déjame decirte que hay varios distritos aquí en el Bronx que más o menos presentan ese mismo cuadro demográfico. O sea, la comunidad dominicana tiene un gran futuro político. Si no nos dejamos vencer, ¿verdad?, por los obstáculos, tiene un gran futuro político aquí en el Bronx. Ok. ¿Cómo han... Bueno, el impacto ha sido general, no se puede sectorizar los efectos de la pandemia porque ha sido contra todo el mundo, pero hay comunidades que han sufrido más justamente por lo que tú decías, que las atenciones no llegan con la misma fluidez que a la comunidad blanca o puertorriqueña que tiene buenas conexiones, y los dominicanos no tienen ese amarre en los estamentos de poder. ¿Y cómo se como decimos aquí, cómo se le ha bandeado el pueblo, el dominicano ahí en tu comunidad, por ejemplo? Fue triste, fue triste. Ha sido un proceso muy difícil. Yo me acuerdo en marzo y abril, cuando la cosa estaba bien, bien nebulosa y aún estábamos con la incertidumbre de si íbamos a poder contar con un centro de pruebas. Inclusive hay declaraciones de las personas que lucharon para establecer esos centros, como el mismo doctor Tallar, que tuvieron que prácticamente pelear con las autoridades para que le dejaran instalar un centro de pruebas. Después yo trabajando con el padre Fajardo y el Comité Social de la Iglesia, logramos que se instalara un centro de pruebas allá en la iglesia. Y la disparidad ha sido evidente, la desigualdad ha sido evidente en el trato a las comunidades. Bueno, recientemente salió un estudio sobre la vacuna, quiénes estaban recibiendo la vacuna, que tú sabes que ha sido priorizada de acuerdo a la edad o de acuerdo a lo que tú haces. Y sin embargo, durante las primeras semanas, la mayoría de las personas que estaban recibiendo la vacuna, sin importar lo que hacían o no hacían, eran los blancos, a pesar de que no representan la mayoría de la gente de la ciudad. Entonces, ha habido discriminación y hay precondiciones existentes, cosas que existían antes de la pandemia, que han exacerbado el impacto de la pandemia. Por ejemplo, la misma situación de la renta, el hecho de que por la gente ganar poco tiene que vivir muchas personas en un apartamento, por ejemplo. Eso es tiene un impacto enorme con la pandemia porque hay más posibilidades de contagiarte. ¿Sí? Hay más posibilidades. Entonces, por eso los números han sido tan altos aquí en el Bronx. Entonces, lo mismo con la cuestión de los alimentos, la inseguridad económica de muchas familias ha provocado que la gente tuviese una inseguridad también en relación a los alimentos que iba a tener acceso. Y bueno, aquí mismo frente a mi casa hay un centro comunitario que distribuye alimentos. Y tú nada más tienes que venir aquí a mi casa y ver que hay una fila que llega hasta la otra esquina. Todavía de personas buscando alimentos. En marzo yo, con un grupo de empresarios, gracias a la generosidad de un grupo de empresarios y amigos, hicimos un banco de comida en la iglesia del Padre Fajardo, en el gimnasio, y distribuimos miles de bolsas de comida a personas necesitadas. O sea que estamos hablando de que en vecindarios como el nuestro, no solamente donde vive la comunidad nuestra, sino varias comunidades, la comunidad mexicana, la comunidad hondureña, las comunidades africanas, por ejemplo, de diferentes países de África que están conviviendo aquí en el Bronx, han tenido que cargar con una situación bien difícil producto de esta pandemia porque los recursos no han llegado en la misma proporción que han llegado a otras comunidades. Y lo mismo se puede decir de los pequeños comerciantes. Los préstamos que se emitieron producto de la pandemia no llegaron a los comerciantes nuestros en la misma proporción que llegaron a otros lugares, ¿verdad? A otros lugares conectados, con conexiones
fuertes con el gobierno. Entonces, todas esas son situaciones, Nelson, que tienen que ver con el acceso al gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo de que están tratando de quitarle los poderes especiales que se le dieron al gobernador Cuomo, producto de la pandemia, lo cual le dio la posibilidad al gobernador prácticamente de decidir lo que le daba la gana en torno al dinero, ¿verdad?, que se va a distribuir como producto de la pandemia. Pero lo mismo se hizo con el alcalde. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 millones de dólares que se dan en contratos para hacer cosas, para comprar mascarillas, para instalar centros de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ningún filtro. Sin filtro, sin filtro. Entonces, Fernando, ¿quiénes se benefician de esa situación? Los amigos. Las comunidades que están conectadas a través de esos amigos. Correcto. Fernando, hablando de conexión, Adriano Espaillat es un congresista de origen dominicano. ¿Y qué vínculo tienes? Aunque usted es municipal, digamos, ¿verdad? Para aconsejar. Sí. Con esa, políticamente, además de demócrata, con ustedes o contigo de manera en particular. Sí, bueno, lo de Adriano es el Congreso. Adriano es el primer congresista dominicano de los Estados Unidos, una persona que ha sido exitosa en ese aspecto de llevar a la bandera dominicana a Washington. Él representa a Washington Heights y parte de Harlem y un poquito del distrito donde yo estoy aspirando. Por el caso de él es el Congreso, lo mío es la legislatura municipal. Sí, yo sé, claro. El Consejo Municipal. Siempre hemos tenido una relación muy cordial, profesional. Yo siempre he tenido una relación profesional con todas las personas, inclusive con las personas con las que no coincido políticamente, ideológicamente. He mantenido una relación de respeto y de profesionalismo. Y lo mismo ha ocurrido también con el señor Espaillat. Bueno, ¿y quién es el congresista de tu distrito? Hay como, ¿cómo que se dice? Overlap. Bueno, hay varios congresistas que representan partes de mi distrito. Por ejemplo, Adriano representa un pedacito y Richie Torres representa otro pedacito. O sea, porque el distrito choca con otras jurisdicciones, ¿verdad? Choca con varias jurisdicciones, por ejemplo, de la Asamblea. Hay varios distritos de la Asamblea que están dentro del distrito del Consejo, porque la Asamblea son más chiquitos los distritos. Entonces, el Consejo es más chiquito que el Congreso. Entonces, por eso coinciden en cierta área, pero no es como que el distrito del concejal está dentro de un distrito del Congreso, sino que algunas orillas, ¿verdad?, son tocadas. Por eso. Ya. Fuera de jurisdicción y fuera de tierra. Fuera de tierra. Correcto. Overland, como tú quieres decir. Overlaps. Bueno, gracias, Fernando. Muy interesante tu participación. Y de aquí a junio, que lleguen las primarias, vamos a volver a hablar de esto. Claro, claro. Bueno, con mucho gusto. Ojalá podamos jugar una mano de dominó cuando yo vaya allá. Claro, eso está armado eso. Leandro, encárgate de eso. Gracias, Fernando, desde New York. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión.